sabes lo que se siente cuando el hombre que debería protegerte es quien más daño te hace, cuando el asesino de tu madre duerme en la habitación de al lado y cada noche reza para que no despiertes recordando lo que te hizo. Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 73 años, voy a contarte una historia que me ha quemado el alma durante décadas. Una historia tan oscura, tan perturbadora, que muchos dirán que debería haberme llevado este secreto a la tumba. Pero no puedo. No puedo morir en paz sabiendo que él se salió con la suya. Mi nombre es Dolores, y esta es la historia más polémica y controversial que vas a escuchar en tu vida. Una historia que necesito contar al detalle antes de que sea demasiado tarde. Porque lo que mi padre me hizo, lo que me obligó a jurar, lo que planeé durante años, todo eso necesita salir a la luz. Y cuando termines de escucharme vas a entender por qué algunas heridas nunca sanan, por qué algunos secretos pesan más que una losa de mármol sobre el pecho, y por qué la venganza a veces es la única justicia que existe en este mundo cruel. Tenía apenas 12 años cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. Era una noche de invierno, de esas que el viento aúlla entre los árboles como almas en pena. Mamá había preparado la cena como siempre, con esa sonrisa que iluminaba toda la casa, a pesar de los moretones que papá le dejaba en los brazos. Ella creía que yo no los veía, pero una niña de 12 años ve más de lo que los adultos imaginan. Ve el miedo en los ojos de su madre cuando suena la llave en la cerradura. Ve cómo se tensa cuando él llega borracho. Ve cómo tiembla cuando él alza la voz. Esa noche, papá llegó más borracho que nunca. Olía a alcohol barato y a esa colonia que usaba para disimular el olor a otras mujeres. Mamá le sirvió la cena en silencio, con esas manos que temblaban como hojas en otoño. Yo estaba en mi cuarto, pero tenía la puerta entreabierta. Siempre la dejaba así, por si mamá me necesitaba, por si tenía que salir corriendo a buscar ayuda. ¿Dónde estuviste, Carmen?, le preguntó papá con esa voz que conocía demasiado bien. Esa voz que precedía a los golpes. En casa, Ramón. Toda la tarde en casa, preparando tu comida favorita, respondió mamá, con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba. ¡Mentirosa!, gruñó él. Te vi hablando con el vecino esta mañana. Te vi sonreírle. Y ahí empezó todo. Los gritos, los insultos, el sonido de los platos rompiéndose contra la pared. Yo me tapé los oídos, pero no podía tapar lo que veía a través de la rendija de la puerta. No podía dejar de ver cómo él la agarraba del pelo, cómo la arrastraba por la cocina, cómo ella suplicaba perdón por algo que no había hecho. Pero esa noche fue diferente. Esa noche, mamá no se levantó del suelo. Recuerdo que me quedé paralizada, viendo cómo papá se quedaba ahí parado, mirando el cuerpo inmóvil de mamá. Recuerdo el silencio que siguió, un silencio tan denso que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Y recuerdo cómo él se volteó hacia mi cuarto, con esos ojos inyectados en sangre, y susurró mi nombre. Dolores, ven acá, niña. Mis piernas no me respondían. Era como si hubieran echado raíces en el suelo de madera de mi habitación. Pero él siguió llamándome, con esa voz que ahora sonaba diferente, más peligrosa, más desesperada. Cuando finalmente salí de mi cuarto, mamá seguía ahí, en el suelo de la cocina, con los ojos abiertos pero sin vida. Había sangre, mucha sangre. Y papá estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. Fue un accidente, Dolores, me dijo sin levantar la vista. Tu mamá se cayó, se golpeó la cabeza. Fue un accidente. Pero yo había visto todo. Había visto cómo él la empujó contra la esquina de la mesa. Había visto cómo su cabeza se estrelló contra el borde de mármol. Había visto cómo él se quedó ahí, viendo cómo ella se desangraba, sin hacer nada para ayudarla. Nadie puede saber lo que pasó aquí esta noche, me dijo, levantando la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, de miedo. ¿Me entiendes, niña? Nadie puede saberlo. Si alguien pregunta, tu mamá se cayó sola, se resbaló y se golpeó la cabeza. ¿Entiendes? Yo asentí, porque tenía 12 años y estaba aterrorizada, porque acababa de ver morir a mi madre y el único adulto que quedaba en mi mundo me estaba pidiendo que mintiera, porque no sabía qué más hacer. Júramelo, me dijo acercándose a mí. Júrame por la memoria de tu madre,
que nunca vas a contar lo que viste esta noche. Y yo se lo juré, con lágrimas corriendo por mis mejillas, con el cuerpo de mi madre aún caliente en el suelo, con el miedo corroyéndome las entrañas, se lo juré. Esa fue la primera noche que papá me tocó de una manera que no debía tocarme. Los días que siguieron fueron una pesadilla borrosa. Llegó la policía, llegaron los vecinos, llegó el médico forense. Todos creyeron la historia de papá. Todos creyeron que mamá se había resbalado y se había golpeado la cabeza. Después de todo, ¿quién iba a dudar de un hombre destrozado por la pérdida de su esposa? ¿Quién iba a sospechar de un viudo que lloraba en el funeral como si se le hubiera partido el alma? Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me estaba matando por dentro. La primera vez que papá entró a mi cuarto fue una semana después del funeral. Yo estaba acostada fingiendo dormir cuando sentí su peso en el borde de mi cama. Olía a alcohol como siempre, pero también a algo más. A desesperación, a culpa, a maldad. Dolores, susurró en la oscuridad. Papá necesita que lo consueles. Y ahí empezó mi verdadero infierno. Un infierno que duraría 6 años, hasta que cumplí 18 y pude escapar de esa casa maldita. 6 años de noches en las que él venía a mi cuarto. 6 años de amenazas susurradas al oído. 6 años de, si cuentas algo, nadie te va a creer. Y recuerda lo que le pasó a tu madre cuando me desobedeció. Pero lo que él no sabía era que yo estaba planeando algo que me tomaría décadas ejecutar, pero que valdría la pena cada segundo de espera. Porque hay cosas que no se olvidan, hay heridas que no sanan, y hay deudas que se pagan, aunque sea 50 años después. Durante esos 6 años de horror, aprendí a sobrevivir de maneras que ninguna niña debería aprender. Aprendí a fingir que dormía cuando escuchaba sus pasos en el pasillo. Aprendí a esconder mis lágrimas para que no viera mi dolor. Aprendí a desconectarme de mi cuerpo cuando él me lastimaba, a volar con mi mente a lugares lejanos donde él no podía alcanzarme. Pero también aprendí otras cosas. Aprendí a observar, a memorizar cada detalle de sus rutinas, cada una de sus debilidades. Aprendí que cuando bebía whisky se volvía más violento, pero cuando bebía cerveza se quedaba dormido más rápido. Aprendí que los martes llegaba más tarde porque se quedaba en el bar con sus amigos. Aprendí que guardaba dinero en una lata de café en la despensa, dinero que yo empecé a robar poco a poco, moneda por moneda, para mi futura escapada. Y aprendí algo más importante. Aprendí a odiar. Un odio puro, cristalino, que crecía dentro de mí como un tumor maligno. Un odio que me mantenía despierta por las noches, planeando formas de hacerle pagar por todo lo que me había hecho. El día que cumplí 15 años, algo cambió en mí. Papá había llegado especialmente borracho esa noche, tambaleándose por la casa, gritando obscenidades al aire. Cuando entró a mi cuarto, como siempre, yo estaba lista. «Feliz cumpleaños, princesa», me dijo con esa sonrisa que me daba náuseas. «Papá tiene un regalo especial para ti». Pero esa noche, por primera vez en 3 años, le dije que no. «No», susurré, con una voz que apenas reconocía como mía. «No voy a dejar que me toques más». Su expresión cambió instantáneamente. La falsa ternura se transformó en ira pura. «¿Qué dijiste?», gruñó acercándose a mi cama. «Dije que no», repetí, esta vez más fuerte. «No voy a dejar que me lastimes más». Lo que pasó después fue brutal. Me golpeó hasta que perdí la conciencia. Cuando desperté, tenía la cara hinchada, un ojo morado y sangre en la boca. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo una víctima, era una superviviente. Y las supervivientes planean su venganza. Esa noche, mientras él dormía su borrachera, me levanté de la cama a pesar del dolor. Caminé hasta la cocina, tomé el cuchillo más grande que encontré y me quedé parada junto a su cama durante horas, viendo cómo respiraba, imaginando cómo sería hundirle la hoja en el pecho. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo mataba esa noche, nunca saldría de esa casa. Me culparían a mí. Dirían que era una niña problemática que había matado a su padre. Y él se saldría con la suya, incluso en la muerte. Así que esperé. Guardé el cuchillo, volví a mi cama y seguí esperando. Los siguientes 3 años fueron los más largos de mi vida. Papá se volvió más cuidadoso después de esa noche,
más calculador. Ya no me golpeaba en la cara, donde se pudieran ver los moretones. Ahora me lastimaba en lugares que la ropa cubría, y sus amenazas se volvieron más específicas, más aterradoras. Si alguna vez intentas escaparte, me decía, te voy a encontrar. Y cuando lo haga, vas a desear estar muerta como tu madre. Pero yo seguía planeando. Seguía robando dinero de su lata de café. Seguía estudiando sus rutinas. Y seguía alimentando ese odio que crecía dentro de mí, como una llama que nunca se apagaba. Cuando finalmente cumplí 18 años, tenía suficiente dinero ahorrado para comprar un boleto de autobús a la ciudad más lejana que pudiera encontrar. Tenía un plan detallado de cómo escapar sin que él se diera cuenta, hasta que fuera demasiado tarde para seguirme. Y tenía algo más. Tenía la promesa que me había hecho a mí misma de que algún día regresaría a cobrar lo que me debía. La noche que me fui, papá estaba borracho, como siempre, tirado en el sofá de la sala. No se despertó cuando empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja. No se despertó cuando caminé por esa casa por última vez, memorizando cada rincón donde había sufrido. No se despertó cuando cerré la puerta y caminé hacia la estación de autobuses. Pero antes de irme, hice algo que él nunca esperaría. Dejé una nota en su mesa de noche. Una nota que decía simplemente, algún día volveré, y cuando lo haga, vas a pagar por todo lo que me hiciste, por todo lo que le hiciste a mamá. Te lo prometo. Sabía que cuando la encontrara, se reiría. Pensaría que eran las palabras vacías de una niña asustada. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esas palabras eran una promesa que cumpliría, sin importar cuánto tiempo me tomara. El viaje en autobús duró 12 horas. 12 horas en las que no pude dormir, no pude comer, no pude hacer nada más que pensar en lo que había dejado atrás y en lo que me esperaba adelante. Cuando finalmente llegué a la ciudad, tenía 18 años, $50 en el bolsillo y un corazón lleno de odio y determinación. Los primeros meses fueron duros. Conseguí trabajo en una fábrica textil, trabajando turnos de 12 horas por un salario miserable. Alquilé un cuarto en una pensión de mala muerte, en un barrio donde las sirenas sonaban todas las noches. Pero era libre. Por primera vez en 6 años, era libre. Y cada noche antes de dormir pensaba en él, pensaba en mamá, pensaba en la justicia que nunca llegó. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a planear mi venganza. Durante esos primeros años en la ciudad, trabajé como una esclava para construir una nueva vida. Pero nunca dejé de pensar en papá. Nunca dejé de planear el día en que regresaría a cobrar lo que me debía. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Con el dinero extra, pude mudarme a un apartamento pequeño pero decente. También empecé a tomar clases nocturnas para terminar mi educación secundaria. Tenía un plan. Si iba a enfrentar a papá algún día, necesitaba ser más inteligente, más preparada, más fuerte que él. Fue durante esas clases nocturnas que conocí a Miguel. Era un mecánico que trabajaba en un taller cerca de la escuela. Tenía ojos amables y manos suaves, tan diferentes a las de papá. Al principio no podía soportar que me tocara. Cualquier contacto físico me hacía revivir esas noches de horror. Pero Miguel fue paciente. Nunca preguntó por qué me tensaba cuando me abrazaba. Nunca preguntó por qué a veces me despertaba gritando en medio de la noche. Nos casamos cuando yo tenía 23 años. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros dos y un juez de paz. Miguel quería invitar a mi familia, pero le dije que todos habían muerto en un accidente. Era más fácil que explicar la verdad. Tuvimos 3 hijos, Carmen como mi madre, Roberto y Ana. Los crié con todo el amor que no había recibido, con toda la protección que no había tenido, pero nunca dejé de vigilar a papá. Nunca dejé de saber dónde estaba, qué hacía, con quién se juntaba. Tenía contactos en el pueblo, gente que me mandaba cartas contándome sobre su vida. Supe cuando empezó a beber más. Supe cuando perdió el trabajo. Supe cuando la casa empezó a deteriorarse. Y supe algo más, algo que me heló la sangre. Supe que no había estado solo todos esos años. Una de mis informantes, una mujer llamada Rosa, que trabajaba en la tienda del pueblo, me escribió una carta que cambió todo. En esa carta me contaba que había visto niñas entrando y saliendo de la casa de papá. Niñas jóvenes,
de 12 o 13 años, que llegaban asustadas y se iban aún más asustadas. Son niñas de la calle, me escribía Rosa. Niñas que no tienen familia, que no tienen a nadie que las proteja. Él las recoge, les promete comida y un lugar donde dormir, y después no necesitaba que terminara la frase. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Papá había encontrado nuevas víctimas, niñas que, como yo, no tenían a nadie que las creyera, nadie que las defendiera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, viendo el techo de mi habitación, sintiendo cómo ese odio viejo volvía a crecer dentro de mí. Pero ahora no era solo por mí, era por todas esas niñas que estaban sufriendo lo que yo había sufrido. Al día siguiente, tomé una decisión. Era hora de acelerar mis planes. Durante los siguientes 5 años, me preparé meticulosamente. Conseguí un trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital local, específicamente para aprender sobre medicamentos, sobre formas silenciosas de resolver problemas. Estudié anatomía, farmacología, todo lo que pudiera servirme para mi plan. También empecé a investigar más profundamente la vida de papá. Contraté a un detective privado para que me diera informes detallados sobre sus actividades. Lo que descubrí me enfermó. En los últimos 20 años, al menos 12 niñas habían pasado por esa casa. 12 niñas que habían llegado buscando refugio y habían encontrado el infierno. Algunas se habían escapado como yo. Otras nunca habían salido del pueblo. El detective me mostró fotografías, documentos, testimonios de gente del pueblo que había visto cosas pero nunca había hablado. Era como si toda la comunidad hubiera decidido hacer la vista gorda ante lo que estaba pasando. Como si la vida de esas niñas no importara. Pero a mí sí me importaba. Me importaba cada una de ellas. Fue entonces cuando decidí que ya no podía esperar más. Papá tenía 68 años, pero seguía siendo fuerte, seguía siendo peligroso. Y mientras él siguiera vivo, más niñas iban a sufrir. Así que empecé a planear su muerte. No iba a ser algo impulsivo, algo emocional. Iba a ser calculado, perfecto, imposible de rastrear. Había esperado 30 años para este momento, y no iba a arruinarlo por impaciencia. Primero, necesitaba una oportunidad, algo que me permitiera estar cerca de él sin levantar sospechas. Y esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tarde de martes, mientras estaba trabajando en el hospital, recibí una llamada que había estado esperando durante décadas. Una voz desconocida me informaba que Ramón Herrera, mi padre, había sufrido un accidente en su casa. Había caído por las escaleras y estaba en estado grave. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. No porque él estuviera herido, sino porque finalmente había llegado mi oportunidad. Esa misma noche, le dije a Miguel que tenía que viajar por una emergencia familiar. Él no hizo preguntas, como siempre. Simplemente me abrazó y me deseó suerte. Manejé las 4 horas que separaban mi ciudad de aquel pueblo maldito donde había crecido. Las calles seguían igual, las casas seguían siendo las mismas, pero yo ya no era esa niña aterrorizada de 12 años. Era una mujer de 48 años que había esperado pacientemente su momento de justicia. El hospital era pequeño, como todo en ese pueblo. Encontré su habitación sin dificultad. Estaba solo, conectado a máquinas que pitaban constantemente, con la cara hinchada y moretones por todo el cuerpo. Se veía frágil, vulnerable, exactamente como yo me había sentido durante todos esos años. Pero lo que más me impactó fue verlo tan humano. Durante 30 años, en mis pesadillas, él había sido un monstruo, un demonio sin rostro que me perseguía en la oscuridad. Pero ahí estaba, viejo, enfermo, patético, solo un hombre que había elegido hacer cosas terribles. Cuando abrió los ojos y me vio, su expresión cambió completamente. Del dolor pasó al miedo, y del miedo a algo que no pude identificar. Culpa, arrepentimiento, o simplemente terror de que su secreto finalmente saliera a la luz. Dolores, susurró con voz ronca. ¿Qué haces aquí? Vine a verte, papá, le dije acercando una silla a su cama. Vine a hablar contigo sobre mamá, sobre lo que pasó esa noche. Vi cómo se tensó,
cómo sus ojos se llenaron de pánico. Después de tantos años todavía recordaba, todavía sabía exactamente de qué le estaba hablando. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz temblaba. Claro que sabes, le dije, manteniendo la calma que había practicado durante décadas. Sabes exactamente de qué hablo, y sabes lo que me hiciste después. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas y su respiración agitada. Finalmente, después de lo que parecieron horas, habló. Eras solo una niña, dijo, y por primera vez en mi vida, escuché algo parecido al arrepentimiento en su voz. No sabías lo que estaba pasando. No entendías. Entendía perfectamente, lo interrumpí. Entendía que habías matado a mi madre. Entendía que me estabas lastimando. Entendía que me habías robado mi infancia, mi inocencia, mi capacidad de confiar en alguien. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Lágrimas que llegaban 30 años tarde. Lo siento, susurró. Dios mío, Dolores, lo siento tanto. No sabes cuánto me he arrepentido. No sabes cuántas noches he pensado en ti, preguntándome si estarías bien, si podrías perdonarme algún día. Y ahí fue cuando supe que había llegado el momento de ejecutar mi plan. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Era una noche clara, con luna llena, perfecta para lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? Le dije sin voltearme, que durante todos estos años yo también me arrepentí. Me arrepentí de no haber gritado esa noche. Me arrepentí de no haber corrido a buscar ayuda. Me arrepentí de haber guardado tu secreto. Dolores, por favor. Pero ya no me arrepiento, continué, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. Ya no me arrepiento de nada, porque finalmente entendí algo. La justicia no siempre llega cuando la esperamos. A veces tenemos que crearla nosotros mismos. Fue entonces cuando saqué la jeringa de mi bolso. Una jeringa que había llenado cuidadosamente con una dosis letal de insulina, algo que había aprendido durante mis años trabajando como auxiliar de enfermería, un trabajo que había conseguido específicamente para este momento. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio lo que tenía en la mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó tratando de incorporarse en la cama. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 30 años, le dije, acercándome lentamente. Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. ¡Enfermera!, gritó, pero su voz era débil y la habitación estaba aislada. ¡Ayuda! Nadie va a venir, le dije con calma. Es muy tarde y el turno de noche está ocupado con otros pacientes. Somos solo tú y yo, papá, como en los viejos tiempos. Pero entonces pasó algo que no esperaba, algo que cambió todo. La puerta de la habitación se abrió de repente y entró una enfermera joven de unos 25 años. Tenía el pelo castaño recogido en una cola de caballo y ojos verdes que me recordaron dolorosamente a los míos a esa edad. Disculpe, me dijo, pero escuché gritos. ¿Está todo bien? Me quedé paralizada, con la jeringa aún en la mano. 30 años de planificación, 30 años de espera, y todo se estaba desmoronando por culpa de una enfermera que había decidido hacer su trabajo. Todo está bien, logré decir, escondiendo la jeringa detrás de mi espalda. Solo estaba despidiéndome de mi padre. La enfermera me miró con suspicacia, pero antes de que pudiera decir algo más, papá habló. Ella es mi hija, dijo con voz temblorosa. Dolores. No la había visto en muchos años. Ah, dijo la enfermera relajándose un poco. Qué bonito que haya venido a visitarlo, pero me temo que ya es muy tarde. Las horas de visita terminaron hace rato. Por supuesto, dije, guardando la jeringa en mi bolso. Ya me iba, pero antes de salir, me acerqué a la cama de papá y le susurré al oído, lo suficientemente bajo para que la enfermera no pudiera escuchar. Esto no ha terminado. Volveré mañana, y la próxima vez no habrá interrupciones. Salí del hospital con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi plan perfecto se había arruinado, pero no estaba dispuesta a rendirme. Había esperado 30 años, podía esperar un día más. Esa noche me quedé en un motel barato en las afueras del pueblo. No pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, repasando mi plan, buscando fallas, preparándome para el día siguiente. Pero cuando llegué al hospital a la mañana siguiente,
me recibió una sorpresa que no esperaba. Papá había muerto durante la noche. Fue un paro cardíaco, me explicó el doctor. Una complicación de sus lesiones. Lo siento mucho por su pérdida. Me quedé ahí parada, en el pasillo del hospital, sintiendo una mezcla extraña de alivio y frustración. Alivio, porque finalmente había muerto, porque ya no podía lastimar a más niñas. Pero frustración porque no había sido yo quien lo había matado, porque no había podido mirarlo a los ojos mientras se moría, no había podido decirle exactamente por qué estaba pagando. Pero entonces, mientras caminaba hacia la salida del hospital, la enfermera joven de la noche anterior se me acercó. «Disculpe», me dijo en voz baja, «¿podría hablar con usted un momento?» La seguí hasta una sala vacía, preguntándome qué querría. «Anoche», comenzó, «después de que usted se fue, su padre me pidió que le diera algo si algo le pasaba. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y me lo entregó. Dijo que era muy importante que usted lo recibiera». Tomé el sobre con manos temblorosas. En el frente, con la letra temblorosa de papá, estaba escrito mi nombre. «Gracias», logré decir. Esperé hasta llegar al motel para abrir el sobre. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita con esa letra que conocía tan bien, la misma letra que había visto en las notas que me dejaba cuando era niña. «Dolores», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto significa que finalmente he muerto. Y significa que viniste a verme, como siempre supe que harías». Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. «Sé por qué viniste, sé lo que planeabas hacer. Vi la jeringa en tu mano anoche y supe exactamente para qué era. Y quiero que sepas algo. Me alegro de que hayas venido. Me alegro de que finalmente hayas encontrado el valor para enfrentarme». La carta continuaba, página tras página, con confesiones que me helaron la sangre. Confesiones sobre mamá, sobre lo que me había hecho, sobre las otras niñas. Pero también había algo más, algo que nunca esperé. «Hay algo que nunca te dije», escribía. «Algo sobre la noche que murió tu madre. Ella no murió porque se golpeó la cabeza contra la mesa. Murió porque yo la estrangulé. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Durante 30 años había creído que mamá había muerto por el golpe. Nunca había sabido que papá la había matado deliberadamente. La maté porque me amenazó», continuaba la carta. «Me dijo que si volvía a tocarte me iba a denunciar a la policía. Me dijo que prefería morir antes que dejar que te lastimara. Así que le di lo que quería». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Mamá había muerto tratando de protegerme. Había muerto porque había descubierto lo que papá me estaba haciendo. Pero la carta no terminaba ahí. «Sé que esto no cambia nada», escribía papá. «Sé que no hay perdón para lo que hice, pero quiero que sepas que cada día de mi vida he pensado en ti. Cada día me he arrepentido y cada día he deseado poder cambiar el pasado». La última página era la más perturbadora de todas. Las otras niñas que vinieron después, nunca las toqué, Dolores. Sé que no me vas a creer, pero es la verdad. Después de que te fuiste, nunca volví a tocar a una niña. Las recogía de la calle, sí, pero solo para darles comida y un lugar donde dormir. Nunca las lastimé, pero sé que nadie me va a creer. Sé que mi reputación está arruinada para siempre, y está bien, me lo merezco. Me merezco que me odien, que me recuerden como un monstruo. La carta terminaba con una línea que me perseguiría por el resto de mi vida. «Espero que mi muerte te dé la paz que nunca pude darte en vida. Te amo, hija. Siempre te he amado, a pesar de todo lo que hice». Me quedé sentada en esa habitación de motel durante horas, leyendo y releyendo la carta. No sabía qué creer. ¿Era verdad lo que decía sobre las otras niñas? ¿O era solo una última mentira? ¿Un último intento de limpiar su conciencia antes de morir? Nunca lo sabría con certeza. 3 días después, en el funeral de papá, pasó algo que confirmó mis peores sospechas. Una mujer se me acercó. Era mayor que yo, tal vez de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «¿Tú eres Dolores?», me preguntó. Asentí, preguntándome quién podría ser. «Soy Esperanza», me dijo. «Era vecina de tu familia cuando eras niña». El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla. «Quería decirte algo», continuó, mirando hacia el ataúd donde yacía papá. «Algo que debería haberte dicho hace muchos años.
me llevó a un lado, lejos de los otros dolientes, y me contó algo que cambió todo lo que creía saber sobre esa noche terrible. Yo vi lo que pasó, me susurró. La noche que murió tu madre. Estaba en mi jardín regando las plantas cuando escuché los gritos. Vi por la ventana de tu cocina. Vi cómo él la empujó. Vi cómo ella se golpeó la cabeza. Y vi cómo tú saliste de tu cuarto. Me quedé helada. Durante todos estos años había creído que era la única testigo de lo que había pasado. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Porque tenía miedo, admitió. Porque era una época diferente. Porque nadie le creía a una mujer cuando acusaba a un hombre. ¿Y por qué? Porque después vi lo que él te hacía a ti. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Después de tantos años, finalmente había alguien que sabía la verdad. Alguien que había sido testigo de mi sufrimiento. Debería haber hecho algo, continuó Esperanza. Debería haber llamado a la policía, debería haber hablado con alguien, pero era cobarde. Y esa cobardía me ha perseguido toda la vida. Nos quedamos ahí paradas. Dos mujeres viejas llorando por secretos que habíamos guardado durante décadas. Llorando por una niña que había perdido a su madre y su inocencia en una sola noche. Llorando por la justicia que nunca llegó. Pero entonces Esperanza me dijo algo más. Algo que contradecía completamente lo que papá había escrito en su carta. No fuiste la única, susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Después de que te fuiste, él trajo otras niñas a la casa, niñas del pueblo, niñas que no tenían a nadie que las protegiera. El mundo se tambaleó a mi alrededor. La carta de papá había sido una mentira, una última mentira para tratar de limpiar su conciencia. ¿Cuántas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé exactamente, admitió, pero vi al menos a 5 niñas diferentes a lo largo de los años. Todas desaparecieron del pueblo eventualmente. Todas se fueron sin decir adiós. Y había algo más, continuó Esperanza, bajando aún más la voz. Una de esas niñas, una niña llamada Sofía, nunca se fue del pueblo. Nunca la volví a ver después de que entró a esa casa. Mi sangre se heló. ¿Estaba insinuando lo que yo creía que estaba insinuando? ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Creo que la mató, susurró Esperanza. Creo que esa niña nunca salió viva de esa casa. Esa noche, manejé de regreso a mi ciudad con un peso diferente en el pecho. Ya no era el peso de la venganza no consumada. Era el peso de saber que mi justicia había llegado demasiado tarde para otras niñas. Era el peso de saber que mientras yo había estado construyendo mi nueva vida, él había estado destruyendo otras vidas. Y posiblemente había estado matando. Pero también era el peso de saber que había hecho lo correcto al planear su muerte, que había estado justificada en querer matarlo, que el mundo era un lugar más seguro sin él. Los años que siguieron fueron diferentes, más tranquilos, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando toda mi vida. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Construí una vida llena de amor y risas, algo que nunca pensé que sería posible después de todo lo que había vivido. Pero siempre guardé el secreto de lo que había planeado hacer esa noche en el hospital. Nunca se lo conté a mi esposo, nunca se lo conté a mis hijos, nunca se lo conté a nadie. Hasta ahora, porque a los 73 años, con la salud deteriorándose y el tiempo corriendo en mi contra, finalmente entendí que algunos secretos no deben morir con nosotros. Algunos secretos necesitan ser contados, no para buscar perdón, sino para que otras personas entiendan que a veces la justicia tiene que ser tomada en nuestras propias manos. ¿Hice lo correcto al planear su muerte? Esa es una pregunta que me he hecho miles de veces a lo largo de los años. Y la respuesta siempre es la misma. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que esa niña de 12 años no pudo hacer. Hice lo que el sistema de justicia nunca hizo. Planeé detener a un monstruo. Y aunque al final no fui yo quien lo mató, aunque la muerte se me adelantó, sé que hice lo correcto. Sé que si hubiera tenido la oportunidad, lo habría hecho sin dudarlo, sin arrepentimientos, sin mirar atrás, porque hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar. Hay heridas que no sanan con el tiempo, y hay deudas que se pagan,
aunque sea planeándolas durante 30 años. Mi padre mató a mi madre, me abusó durante años, y después hizo lo mismo con otras niñas inocentes. Posiblemente mató a una de ellas, y yo planeé asegurarme de que pagara por todo eso. No me arrepiento de nada, pero ahora, después de contar toda esta historia, después de soltar todos estos secretos que he cargado durante décadas, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que tal vez, solo tal vez, yo no era tan diferente a él como creía, porque yo también planeé matar. Yo también estuve dispuesta a tomar una vida. Y cuando pienso en esa noche en el hospital, cuando recuerdo la frialdad con la que había planeado inyectarle esa insulina, me pregunto, ¿qué me hacía diferente a él? Él mató por ira, por control, por satisfacer sus impulsos más oscuros. Yo iba a matar por venganza, por justicia, por proteger a otras niñas. Pero al final, ambos estábamos dispuestos a quitar una vida. ¿Eso me convierte en un monstruo también? No lo sé. Y la verdad es que ya no me importa saberlo. Porque si ser un monstruo significa estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a los inocentes, entonces acepto ser un monstruo. Si ser un monstruo significa no dejar que los verdaderos monstruos se salgan con la suya, entonces me enorgullezco de serlo. Mi padre era un asesino, un violador, un depredador que se aprovechaba de niñas indefensas, y yo estaba dispuesta a matarlo para detenerlo. ¿Quién de los dos era realmente el monstruo? Tú decides. Si me estás escuchando y has vivido algo similar, si has sido víctima de abuso, si has guardado secretos que te están matando por dentro, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que tu dolor es válido, que tu rabia es justificada y que mereces justicia, aunque tengas que crearla tú misma. Y si me estás juzgando por lo que planeé hacer, si crees que deberían haber buscado otra forma de resolver las cosas, déjame decirte algo. No estuviste ahí. No viviste lo que yo viví. No cargaste el peso de esos secretos durante décadas. No viste cómo un monstruo se salía con la suya una y otra vez. Así que no me juzgues, porque cuando la justicia falla, cuando el sistema te abandona, cuando nadie más va a proteger a los inocentes, alguien tiene que hacerlo. Y esa alguien iba a ser yo. Ahora, si me has acompañado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa, te pido un favor. Dale me gusta a este video, ese botón que está ahí abajo, y suscríbete a nuestro canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Sé que tal vez no sepas muy bien cómo se hace, pero es fácil. Solo tienes que hacer clic y ya está. Así podrás escuchar más historias como esta, historias que necesitan ser contadas, historias que te van a llegar al corazón. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo que necesitas contar, déjamelo en los comentarios, porque todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres que han sufrido, que han luchado, que han encontrado su propia forma de justicia. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia. Una historia que, como esta, te va a llegar al alma. Hasta entonces, cuídate y recuerda, nunca estás sola.